Buenas chicos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos para explicarles la guía número 13. Tenemos unos conceptos, así que léanlos. No se lo voy a explicar acá abiertamente. Es sobre los libros de comercio. Ya empezamos a ver el libro diario, que es lo que veníamos haciendo anteriormente. Simplemente determinar debe y haber, acuérdense. Y acá nos da para qué sirven los libros de comercio. Libros de comercio, libro diario, libro mayor, libro de balances, que lo vamos a ver más adelante. El libro mayor y libro de balances lo vemos más adelante. Por ahora estamos viendo el libro diario. Entonces, estos libros de comercio, acá me da cuál es el concepto, cuál es la finalidad de estos libros de comercio, para qué sirven. El libro diario, el libro inventario de balances, que lo vamos a ver más adelante. Cuáles son las exigencias legales que deben cumplir estos libros de comercio, como en este caso estamos viendo el libro diario, que deben ser encuadernados, foliados. Foliados quiere decir que sus hojas deben tener una numeración y no se debe alterar. Deben estar rubricados. La rúbrica quiere decir que deben estar sellados y firmados, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué prohibiciones legales? No se pueden alterar el orden de estas operaciones. No deben dejar espacios en blanco. No deben raspar, borrar, en fin, debe ser prolijo. No se debe romper el libro ni arrancarle hojas. Si está foliado, que tienen una numeración, lee la hoja 2, sigue la 3, sigue la 4, no debe faltar una en el medio, eso es lo que quiere decir. No deben alterar la encuadernación y la foliación. ¿Qué ventajas legales tenemos con estos libros de comercio? Sirven como medio de prueba ante un juicio entre comerciantes, solicitar la convocatoria de acreedores para evitar la quiebra, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente que sirve como prueba para tener ante una eventual circunstancia. El modelo del libro diario, fíjense, básicamente es lo mismo que teníamos antes. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Esta columna del 4 y esta columna del 7. Vamos a abrir acá el Excel para que más o menos podamos marcar. Esta columna que van a ser los folios del debe y esta columna que van a ir los folios del haber. Fíjense que dice acá 1 va el mes y el año. Ahí. Entonces en toda esta parte va el mes y el año, que corresponde a este asiento que estamos empezando a hacer. El 2, ahí. El 2 es una línea de apertura del asiento en cuestión, o sea que va a ir el asiento 1. A ver, dice 2 porque estamos dando a la explicación que en la posición 2 debe ir la línea de apertura, el número del asiento, ¿sí? Entonces, explicando este punto 2, es que esta línea sirve para abrir el asiento y dejando espacio en blanco en el centro, como vemos acá, colocamos un número que es el número del asiento, el número 1. En la línea 3 se anota la fecha. Si acá en el 1 pusimos junio 2020, bueno, acá el 3 debe decir día 22, día 23, nada más. Ya se sobreentiende que acá es junio 2000, todo esto para abajo va a ser junio. Bien, el 4, aquí están, anotará reservada para colocar el folio que le corresponde a cada cuenta. El 5, bien pegado, como dice acá, al margen izquierdo, se coloca en la cuenta que va en el debe, con su folio correspondiente. Ya le voy a explicar más fácilmente qué es lo que es el folio. 6, acá, fíjense que dice, se anotan las cuentas que van en el haber, las cuentas acreditadas, comenzando desde el centro del asiento hacia su derecha, se coloca todas aquellas cuentas que van a ir en el haber. El 7 está reservado para que es el folio de la cuenta en cuestión que van en el haber, y en el 9 es donde está el importe. El 8 es el importe, fíjense en un mismo renglón, mantengamos el orden, folio del debe, cuenta del debe, y el importe que va en el debe. Ahora en el haber, del centro hacia la derecha se coloca el nombre de la cuenta que va en el haber. En el mismo renglón, fíjese en la lineecita, está el folio correspondiente a esa cuenta y en la misma línea está el importe correspondiente a esta cuenta con este folio.
El 8, el 9, el 10, al final de cada asiento, una vez que hemos hecho todo en el debe, todo en el haber, hemos determinado, debemos colocar una leyenda o un resumen de la operación indicando además el nombre y número de comprobante en el caso de que hubiera un número de comprobante. Compra por determinado con factura número tanto, en el caso que corresponda. 11. La línea de cierre del asiento se coloca en el renglón siguiente. Al terminar la leyenda, o sea que apenas terminamos la leyenda o resumen, debemos colocar la línea de cierre del asiento, dejando un espacio blanco en el medio para colocar el número del asiento que sigue, el asiento próximo. Entonces, el 11 es la línea con un espacio en el medio para colocar el número del asiento. Esta línea me sirve tanto para terminar el asiento, me damos finalizado este asiento, y sirve para comenzar el nuevo asiento, ¿sí? Asiento 1 va aquí y asiento 2 va acá. Termina el asiento 1 y sirve también como para indicar que está comenzando el asiento 2. Y el 12, lo último, se coloca la palabra total o transporte. ¿Por qué? Porque de una vez que hago todos los asientos, debo sacar el total del debe y el total del haber. Entonces acá voy a poner totales o transporte. Como dice acá, se coloca total o transporte. En el último renglón de la hoja, con la suma de débitos y créditos, se coloca transporte si se traslada al siguiente renglón. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo un ejemplo cortito. Esto es otro asiento, no es de los que están en la guía, pero fíjense. Acá está la explicación de los folios, por ejemplo, para que vayamos haciendo los ejercicios. Le vamos a ir poniendo folio. A ver, primero. Iniciamos nuestra actividad comercial con efectivo 48.000, caja 48.000, mercaderías 25.000, mercaderías 25.000. ¿Qué más? Documentos a mi favor por 29.000, documentos a cobrar 29.000. Y por último, deuda en cuenta corriente por mercadería. Mi deuda por mercadería, proveedores 4.500. Una vez que yo he determinado qué va en el debe y qué va en el haber, acuérdense cuando hacíamos las variaciones patrimoniales, que determinamos activos y pasivos, y después sacábamos el patrimonio neto, activo menos pasivo igual. Bueno, esto es lo mismo. En el debe van a ir los activos, caja, mercaderías, documentos a cobrar, todo eso forma parte de mi activo. Mis deudas, por ejemplo, proveedores, que acá dice deuda en cuenta corriente de mercaderías, todas mis deudas van en el haber. Entonces, total del debe, tanto, 100 y pico parece. Total del haber, o sea, total de mis deudas, 4.500. Esto le resto los 4.500 y me da mi capital o patrimonio neto. ¿Se acuerdan que era patrimonio neto en las variaciones patrimoniales? Capital o patrimonio neto 97.500. De esta forma damos cumplimiento a la partida doble, que el debe, total del debe sumar el total del haber. Capital yo no se los he dado. Aquí tenemos efectivo, mercaderías y documentos. Hacen mi debe, mi activo, por así llamarlo. Y una deuda por 4.500. No les di más nada, más datos. Entonces, con los datos que yo les he dado, les queda desfasado. Hay una diferencia. Esto es mucho mayor que los 4.500 que yo les he dado. Entonces debo buscar una forma de hacer que se equilibre. El total del debe ser igual al total del haber. Entonces, para que se cumpla la partida doble, busco un número tal de que sean iguales las dos columnas. ¿Cómo lo hago? Y sumo el total del debe, que va a ser un número más grande, y le resto esto que son mis deudas, que por lo general son más chicas. Entonces queda 97.500 es la suma de esto, menos 4.500, y ahí saco mi capital o patrimonio neto, como hacíamos anteriormente. ¿Sí? El folio. Y he ido poniendo caja, mercaderías, documentos, y le voy poniendo el número 1 a medida que me van apareciendo. Caja 1, mercadería 2, documentos a cobrar 3, proveedores 4, capital 5, una pequeña leyenda. Siempre el asiento 1 se dice según inventario inicial.
siempre, ¿ah? Según inventario inicial. El asiento 1, ahí lo agrando un poquito, el asiento 1 siempre es esa la leyenda, apréndansela ahora y listo. Asiento 2, ¿qué dice? Factura original por 3 impresoras, bla 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 bla, con un descuento del 5%. Bueno, descuento todavía no lo vamos a ver. Eso va más adelante, pero para que entiendan un poco. Fíjense, número 5. ¿Qué sigue? Factura original por 3 impresoras. Equipos de computación. Folio 6. ¿Qué es lo que seguía? 5. 6. Automáticamente que les digo factura original. ¿Qué es lo que va? IVA, crédito fiscal. Número 7. ¿Cómo se abona? En efectivo, y por abonarlo en efectivo, nos hacen un descuento del 5%. Eso de descuento lo vamos a ver más adelante, no se vuelvan locos, pero sirve el ejemplo. Lo pago en efectivo, 1, folio 1, no puse folio 8. ¿Por qué? Porque como acá ya tengo caja número 1, cuando se repita la cuenta, debo estar atento, le debo poner el mismo folio. Descuentos obtenidos, eso es más adelante, no sé, esto es un ejemplo para ustedes. Quedé en el 7, 8. Valores a depositar, ¿lo tengo para acá arriba? No, listo, folio 9. Descuentos cedidos, ¿tengo por acá descuentos cedidos? Acá tengo descuentos obtenidos. Descuentos cedidos es otra cosa, son lo opuesto justamente. Folio 10. Ventas de mercadería, ¿tengo ventas? No, 11. Y así le van poniendo el número consecutivamente. Cuando ven que se repita, fíjense que acá tengo mercaderías, 11, 12, 13, mercaderías 2. ¿Por qué? Porque acá comencé mercaderías. Se repitió. Si hubiera tenido otra mercadería por acá, también le hubiera puesto 2, sea en el debe o sea en el haber, no importa. Esta va a tener el número 2 mercaderías. Y así, a medida que hago más asientos y veo que se repite también el folio. Nada más, eso es todo. Y con respecto a aquí, donde vemos que el número 12 era poner total o transporte, fíjense que en este caso pongo transporte. ¿Por qué? Porque se me termina la hoja. Cuando a ustedes se le termina la hoja, terminan el asiento. No debe quedar el asiento por la mitad. Debe estar terminado el asiento. En este caso tenemos el asiento 3' de costo, que tenemos dos cuentitas, una en el debe y otra en el haber. Listo. Se me termina la hoja, saco el total del debe y saco el total del haber y ponemos transporte. Voy a la hoja siguiente, vuelvo a colocar transporte y paso el mismo número que teníamos. Totales del debe, 145.000. Total del haber, 145.000. Cuando yo acá he hecho el subtotal, transporte es como que saco un subtotal. Deben ser iguales el debe y el haber, ¿sí? Cuando son iguales, se cumple la partida doble y continúo. Si vemos que no son iguales, ni siquiera en los centavos, ojo a eso, que los centavos también cuentan, es que hay un error. Entonces debo revisar para arriba dónde tengo el error. Entonces, total del debe y total del haber deben ser iguales. Se me termina la hoja, hago transporte y continúo en la hoja siguiente. Traslado el mismo valor que saqué ese subtotal del debe, subtotal del haber. Y continúo, quedamos en el asiento 3, asiento 4, y vuelvo a hacer el asiento 4, con la pequeña leyenda que deben tener cada uno de los asientos. Fíjense que les dije, el asiento 1, según inventario inicial. Cuando hagan un asiento de costo, cuando vendan mercadería y le pongan IVA, ¿sí? Siempre que se vende mercadería, se hace un asiento de costo. Costo a mercaderías. Y la leyenda, por determinación de costo. Es siempre la misma leyenda. Cuando iniciamos en el asiento 1 que sacamos capital, según inventario inicial. Ese es siempre el mismo, apréndanselo. Cuando hacemos un asiento de costo, el asiento 3', que es porque hemos vendido mercadería, hago un asiento de costo. La leyenda es siempre la misma, por determinación de costo. ¿Qué más? Continúo en el asiento siguiente. En este asiento la leyenda es esa. En este asiento esa es la leyenda. Y acá terminó el ejercicio. Eran 5 asientos. En el 3 se me terminó la hoja. Transporte. Y cuando termino, total
del debe y total de la B. Hasta